Cocina de Inmigrantes es un recorrido que haremos juntos hasta llegar a la casa de algunas familias que generosamente nos abrieron sus puertas, sus cocinas y sus corazones. Un recorrido en el que descubriremos recetas, tradiciones, costumbres y sobre todo familias. Estamos invitando a todos los amigos, a todas las personas a esta hora para que lleven todos los precios especiales de la Plaza Campesina. Un gran surtido para toda la familia completa aquí en Barranquilla. Entendemos por familia el conjunto de individuos que se alimentan juntos. Y Cocina de Inmigrantes es, en esencia, un homenaje a esas familias que abandonaron sus países de origen y llegaron hasta nuestro país con la esperanza de construir un mejor futuro para ellos y para sus propios hijos. Soy William Salgado, pero mis amigos me dicen Picho. No soy presentador de televisión, no salgo en revistas ni en noticieros, pero tengo una gran cantidad de amigos inmigrantes y ahora los quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a visitar la casa de mi madre, Juana Escaf de Salgado, porque hay un evento muy especial que involucra a toda la familia Escaf, los descendientes de José Escaf Cure y Elena Escaf Hansi. Hoy suman en total 159. El 13 de noviembre de 1929, Elías H. Muddy, Cardone y compañía, Pacini y Puccini, Meisel hermanos, firmaron un documento en el cual afirmaban, bajo la fe de su palabra, que mantenían buenas relaciones comerciales y de amistad con mi abuelo José Escaf Cure, y hablaban de sus antecedentes, de su situación y de su familia. Al día siguiente, mi abuelo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el certificado de sus amigos italianos, judíos y palestinos, que le dieran visa a su esposa y a sus 3 hijos que habían nacido en el Líbano, Neye, Neila y Mariana, quienes se encontraban en Puerto Príncipe, Haití, después de varias semanas de atravesar el mar desde las costas del Líbano, con aproximadamente 20 familiares más y sin visa para ir a ninguna parte. Mis abuelos maternos ya murieron y dejaron 13 hijos. Neila, la segunda, quien se encontraba en Puerto Príncipe en 1929 y no sabía a dónde iba a llegar, hoy cumple 90 años. Esta es la casa de mi mamá y también es la casa de mi familia, porque todo el tiempo está llena de tíos, primos, sobrinos, nietos. A la hora del almuerzo, de la cena, a la media mañana, a la media tarde, y todos los eventos importantes de la familia pasan, de una u otra forma, por esta casa. Nada de lo que aquí va a suceder está programado. Hoy vamos a hacer un viaje al interior de una familia llena de gente loca, inventora, poetas y sobre todo preciosa. Y para que todo salga bien, adivinen quién va a cocinar. Hoy prepararé un arroz mediterráneo con sabores de la costa libanesa y mi equipo de ayudantes son Nancy, por favor, Rosa y Elida. Para preparar este arroz necesito ingredientes muy especiales. Muchísima cebolla blanca que viene de Asia Central y fue llevada a Europa por comerciantes griegos y romanos, pimentones, crema de coco, mucho cebollín, zanahoria en cantidades muy grandes. El color de la zanahoria es el resultado de un proceso de manipulación genética promovido por la corona holandesa para representar el color de la corona en la zanahoria. Y ajo, que nunca puede faltar el ajo en abundancia en una cocina libanesa. La primera huelga que hubo en la historia de la humanidad, escrita, registrada, fue por escasez de ajo en las antiguas islas griegas. Pimienta, que viene de la India, pimienta en grano molida, y arroz, un cereal que viene de Oriente y cuyo nombre es árabe, ar-rus. Este es el caldo de pescado, hecho a base de cabeza de pescado y costillares de róbalo, con algunas verduras. Aquí tenemos la papa sabanera, que es una receta especial que yo preparo, porciones grandes,
que luego cocino previamente, las dejo secar un par de horas y luego se fritan en abundante aceite de oliva y a fuego muy alto. Y aquí tenemos unos calamares muy frescos que acabamos de limpiar y que ahorita cortamos en anillos y es parte de los ingredientes del arroz. Y aquí tenemos unos langostinos. Esto es un róbalo para el ceviche. Y estamos usando la cocina de casa de mi mamá y la cocina de al lado, que es la casa de mi tía Malín. Hoy en casa de Amalín no se cose, se cocina. Esta es la base del arroz. Aceite un poco achotado. Lo fritamos bien. Luego echamos aquí para el día de hoy 7 libras de arroz. Que van a terminar resultando ser más o menos esto. Y ella es Enilda, mi otra ayudante que faltaba por presentarles. Vamos a empezar a preparar este plato y la característica de mis arroces es que yo frito cada una de las verduras por separado y luego las retiro del caldero con buen aceite y buen ajo. La llegada de mi papá y de mi tío, eso fue casi que una huida. Ellos venían del Medio Oriente sacándole el cuerpo a la guerra. La situación allá era muy difícil y dijeron vamos a ver nuevos horizontes, y como América estaba de moda, pues entonces arrancaron en un barco sin saber para dónde venían. Acá terminaron en Puerto Colombia, en el muelle de Puerto Colombia, y de ahí para adelante empezaron a recorrer toda la costa y fueron a llegar al municipio de San Marcos, pero no se quedaron en la cabecera del municipio, sino que se metieron en la parte rural, en un corregimiento denominado Las Flores. Allí se instalaron y ahí se quedaron por un pocotón de tiempo. Mi abuelo salió del Líbano a Marsella, en Francia, y allí tuvo que esperar 1 o 2 meses un barco que saliera para América, al Caribe, Haití, Jamaica y finalmente Barranquilla o Cartagena. De Barranquilla salió para Las Flores y posteriormente llegó hasta San Marcos. Sal marina. Nacimos todos los descendientes de Papá Jochi y Mamá Elena, comenzando por tu mamá, que fue la 4ª hija de ellos. Luego vino José y yo soy el número 6. Después de mí vinieron 7 más, pero lamentablemente uno de ellos murió a la edad de 8 años, que es Miguel. El último es William, que es tu tío y que está aquí en Barranquilla trabajando en la inmobiliaria. Bueno, ¿cómo fue la vida de ellos recién llegados a Las Flores y luego al corregimiento de San Marcos? Te puedes imaginar tú lo que puede hacer un hombre que no sabe sino hablar árabe, que no tiene ni idea de una sola frase ni una palabra colombiana, que vinieron prácticamente limpios, con los bolsillos en nada. Eso fue una odisea. Allá llegaron ellos a una aventura que afortunadamente fue hermosa, porque de ahí somos nosotros, de esa aventura tan preciosa que ellos planearon allá y que llegaron aquí a realizarla en este país. Todo el aceite que va quedando en el caldero se va acumulando y eso es lo que va a dar sabor. Así que te imaginas los cultitos con el maletín, la ropita, vendiendo la tela, haciendo trueques, haciendo maravillas y siempre con una intención, con una sonrisa en la cara. Siempre fueron amigos de todo el mundo y todo el mundo era amigo de ellos. Esta fue la razón por la cual mi papá, sobre todo mi papá, que era muy activo, porque él siempre quedó en sociedad con mi tío Miguel, pero el hombre de la pujanza era mi papá. Y él siempre decía que el cliente tenía la razón y había que complacerlo en todo. Y así fue. Fue labrando su estadía y fue guardando sus centavos porque supo ahorrar.
Y finalmente terminó con una empresita que en ese momento era grande, porque entonces no existían grandes empresas. Y él se quedó ahí en Las Flores durante muchísimos años, en donde se dedicó a muchas actividades. Tenía, por ejemplo, la compra de cosechas de arroz. Compraba mucho la manteca de cerdo que venía en latas. Tenía un par de lanchas para transportar pasajeros de Las Flores a San Marcos. Y en esas mismas lanchas, mi hermano José y yo, cuando había carga que recoger, él se encargaba del motor y yo me encargaba de la cabrilla. Y salíamos nosotros a recoger la cosecha en arroz para traerla al puerto, porque la casa nuestra quedaba a unos 20 pasos, o un poco más de 20 pasos, de la ciénaga de Las Flores. Entonces ahí mismo nosotros, inclusive, éramos cargueros. Yo me echaba un bulto de arroz, no tan grande. Yo tendría por ahí 9 o 10 años. Y llegábamos hasta la bodega a guardarlo. Eso es algo infinitamente hermoso, que yo lo recuerdo y a veces me producen lágrimas, porque esto no se ve todos los días. ¿Dónde colocamos la papa? Aquí, por favor. Perfecto. Esta papa ya está pelada, papa sabanera, que uso de este tamaño, es una receta muy especial mía. Esta papa se cocina previamente y se deja al dente, no se puede dejar muy blanda. Luego la dejamos enfriar un par de horas y luego la fritamos en abundante aceite de oliva y a fuego muy, muy alto. Pero mi abuelo supo salir adelante, ¿no? Es que tenía una creatividad única, mira. Montó una fábrica de hielo, montó un almacén, el depósito de comprar, y cuando decidió salir de Las Flores para San Marcos, ahí fue peor, como quien dice uno, porque no se conformó con haber tenido la fábrica de hielo en Las Flores, sino que montó una mucho más grande en San Marcos. Y entonces montó un teatro, y lo que fuera poco, tenía el servicio de electricidad en el pueblo. La planta eléctrica era lo que hoy es aquí electrificadora de la planta. Administraba la luz en el pueblo, en San Marcos, era la planta eléctrica de mi abuelo. Ahora retiramos la zanahoria y va a este recipiente. Frito todo en el mismo caldero. Ahora viene la cebolla roja y luego vienen los mariscos, uno por uno, igual que con la verdura, porque la idea es que no se pierdan todos los sabores que se han procesado en este caldero. Joche, cada vez que yo me encuentro con usted, me da un gusto enorme verlo y recuerdo todas esas anécdotas del cine, porque usted para mí es el hombre cine de la familia. ¿Cómo fue esa aventura de la sala de cine? Eso comenzó porque don Antonio Vete, un ciudadano del Cerro de San Antonio, tenía una máquina de 35 milímetros y yo no sé cómo convenció a mi papá que se la comprara y se la compró y la lleva a San Marcos, una máquina, yo creo que de las primeras máquinas que salieron para proyectar películas de 35 milímetros. Y ahí comenzó la odisea, porque eso no fue fácil. Una persona que supiera de la máquina, que supiera montar un rollo, arreglar un rollo, pegar la cinta y de paso hacer publicidad para que la gente fuera al cine. Veíamos el cine de pie primero porque no había sillas. Pues con el tiempo se construyeron unas sillas metálicas. Disfrutaba la gente mucho de las películas, pero casi todas eran mexicanas. La publicidad ya se hacía a través de un micrófono con una trompeta. Y el hombre que estaba a cargo de la proyección de la película decía: esta noche en su Teatro San Jorge, el mártir del Calvario, ¿será posible que esta vez se salve Jesucristo de la cruz? Venga y vea el mártir del Calvario en su Teatro San Jorge, el templo del sonido y la proyección. Me decía el cura: ¿cómo le va a decir templo a esa vagabundería? Acabo de echar los camarones en aceite y ajo, un poco de sal y pimienta. La idea es sacarlos pronto, ellos se terminan cocinando con el arroz y aprovechar todos estos jugos. La casa nuestra pegaba también con la ciénaga de San Marcos, siempre parecía que siempre estábamos pegados a la ciénaga y ahí estaban los grandes motores. Él terminó siendo un gran mecánico, llegó incluso a desarmar y armar el motor de la planta junto con un ayudante que era el que se encargaba del mantenimiento de la planta. Él era muy inquieto y como era tan inteligente, él todo lo que hacía le salía bien, afortunadamente. Pero claro que todo le salía bien porque tenía una mano derecha en la casa, que era mi mamá. Él era el ejecutivo y mi mamá la de la parte operativa. Y parte operativa no es decirte cualquier cosa. Es que hay que ver lo que significó mi mamá manteniendo la casa. No fueron sus 12 hijos, sus 13 hijos, que se fueron 12, sino 19, porque le tocó cargar con 7 hijos de mi tía Salma,
que cuando tuvo el último parto con Anuar, falleció. Entonces mi mamá se encargó de cuidar a los 12 que tenía ella, más 7 que le había dejado mi tía Salma. Eso es un trabajo hermoso, hermoso de mi mamá. Ahorita vamos a echar la leche de coco en esta mezcla y la ponemos a cocinar con algunos ingredientes secretos. Mi mamá Elena, como siempre, se dedicó a cuidar a todo el mundo y era prácticamente la que manejaba la casa. Ella hacía de todo, hacía sus arroces especiales. Ella hacía, por ejemplo, una comida rara que era combinación de yogur con maíz, y eso le llamaban el table, el chanclish. Eso es un queso madurado que se hace únicamente prácticamente en la raza árabe. Y curiosamente nos hacía un dulce que ella nos contaba que comía en el Líbano. Eso era un fenómeno raro. Ella cogía una mesa y la colocaba en el patio de la casa. Entonces en esa mesa comenzaba a trabajar a punta de panela y de no sé qué otros ingredientes. Y esa mesa quedaba copada totalmente de un manto de color panela. Y ahí la dejaba a sol y agua durante 3, 4 días hasta que eso se secaba. Eso le llamamos el cuero del diablo. La idea es dejar que las papas se enfríen a temperatura ambiente, que queden muy bien frías, un par de horas, para que cuando caigan a la candela no tengan nada de humedad. Mono, me imagino que el dulce cuero del diablo que preparaban, que tú me cuentas que lo hacían con panela, era por la dificultad de conseguir el melocotón en ese entonces. Eso por allá Que no se originalmente conocía. era con melocotón, ¿no? Esa fruta ya ni se conocía siquiera. Así que ella se ideó, se imaginó cómo podía hacer y lo hizo con panela y le quedó delicioso. Nos cocinaba, la peleábamos, todo eso. Eso no duraba nada, eso era cada ratico, mami, haga más cuero del diablo, más cuero del diablo. Pero ella no solo se dedicaba a la cocina, tengo entendido, porque además era muy grande mi abuela y tengo entendido que en la planta de hielo ayudaba muchísimo a mi abuelo. A sacar los moldes de la fábrica para sacarlo porque había un sistema muy práctico. Sacaban el bloque que era metálico y le echaban agua caliente o agua del clima para poder sacar el molde de hielo de la parte metálica. Pero eso eran unos bloques de hielo inmensos, ¿no? Sí, grandes. Nuestro ingrediente, gracias a Lopi, mi asistente que no ha podido llegar todavía. Ellos querían quedarse en San Marcos, sobre todo mi mamá. Mi papá quería salir, pero mi mamá no quería salir de San Marcos hasta que se convenció. Y aquí se quedó. Y aquí se quedó haciendo lo mismo que hizo toda la vida. En su casa. En su casa, porque toda la vida hizo lo mismo hasta los últimos días antes de morirse, ¿no? Todo lo hizo hasta el día antes de morir, sí. Un poco mantener a esta familia entera unida alrededor de la comida, cocinar siempre, porque hasta los últimos minutos cocinó. Y con los hijos que tenía, eso era una tribu que la iba a ver todos los días. Todos los días de Dios la casa de mi papá y de mi mamá se llenaba de gente, porque todos los días íbamos los hijos a verlos allá. Eso siempre fue costumbre nuestra. Increíble que todo empezó por culpa de una guerra en el Líbano, que se querían llevar a mi abuelo al frente ruso. Luego mi abuela en Haití, prisionera y sin visa. Luego 13 hijos y la historia siguió y hoy somos 159. Los descendientes directos de José Scaf y de Elena Scaf. Es una historia larga y linda, ¿no? Y yo pienso que tú y yo debemos terminar esto porque se te están aguando los ojos. Ya empezaron a llegar mis primos, que son bastantes, y como cosa rara de manera puntual. Y también mis primas y mis tías, todas elegantes y preciosas. Ella es mi tía Malín, nadie la conoce, se las presento. Hoy en la casa de ella no se coció, se cocinó. Llegó el momento más especial y el momento esperado por todos, que es la hora de la mezcla de este arroz que estamos haciendo hace rato y de esta cosa preciosa que hicimos. Y les tengo una noticia buenísima. Mi ayudante fantasma, el que me dio ese condimento especial, ya llegó. Y se llama Lopi. Lopi es una persona muy especial en mi familia. Nosotros somos de una familia árabe, él pertenece a una familia judía y somos un ejemplo perfecto de lo que es esta ciudad. Es una ciudad en donde todos somos uno solo y además compartimos los mismos gustos y los mismos sabores. Yo de te hago falta. Mentiroso, siempre mientes.
De este lado tenemos todos los mariscos con las verduras listos y le agregamos el arroz que se cocinó por aparte, de manera que a la hora de servirse tenga un aspecto jugoso. Tía, en esta cocina se ha desarrollado todo. Esto es un ceviche de roba. Tú sabes lo que te agradezco, todo eso, papito. Yo sé que es por cariño, hermano. Esta es mi tribu. Todos cantan, aunque pocos canten. Delicioso. Todos comen, aunque pocos cocinen. No es perfecta, pero es mi familia. No importa en qué mesa se come, si tiene manteles, candelabros, cubiertos o lindas vajillas. Lo importante es compartir así, en familia. ¡Brindemos todos por Neila! Pero tú no has dicho todavía por qué razón todo el mundo viene a tu casa. O sea, ¿cómo es posible que tu casa vengan 80 personas? ¿Por qué todo el mundo viene aquí? Porque me quieren, porque las quiero, porque las adoro, porque esta casa es de ellas y es señal de que las atiendo bien cuando quieren venir aquí. Pero aclaramos en nombre de mi mamá, ella me autorizó a decirlo, es la última vez que prestamos la casa. Ay, no, eso no se te nunca la Esta es la casa. La abuela, esta es la casa de la abuela. Para nosotros todos los primos y Exacto. todos la casa de mi tía Juanita. Todos la casa llegan de la es abuela. aquí. ¿Por qué creen ustedes que es así? Díganme, que lo diga William. Si queremos comer una buena comida árabe, esta es la casa. Una comida italiana, esta es la casa. Y si queremos comer una comida criolla, sabanera, un bote de queso, También es la esta casa. también es la casa.